En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estimados fieles, estamos hoy el día 13 de agosto, en la fiesta de San Hipólito y Casiano, mártires, que son los patronos de la Ciudad de México. Hoy en la Ciudad de México es fiesta de primera clase. ¿Y por qué? Es porque este día fue el día que Hernán Cortés tomó la Ciudad de México, y por eso, como este día era la fiesta de estos mártires, entonces ellos son los patronos de la ciudad. Y este hecho es muy importante, no solo aquí en la Ciudad de México, sino para todo el país, para toda América, porque marcó una victoria decisiva del cristianismo contra el paganismo. Y se puede hablar de este combate, de esta guerra que hay entre el reino de Dios y el reino del demonio, y quieranlo o no, muchos hoy que no quieren la obra de España en México, que no quieren la obra incluso de Hernán Cortés, pues es una gran victoria del catolicismo sobre el paganismo. Y quieranlo o no, también la Virgen María aprobó esta victoria, porque después de la noche triste, cuando Hernán Cortés huyó, fue una grande pues perdieron una batalla importante, y Hernán Cortés pues estaba desolado por esta derrota, y la Virgen María apareció a unos soldados españoles, y para consolarlos era la Virgen de los Remedios, y la Virgen les dijo: sigan, no se desanimen, continúen luchando. Así se ve que la aprobación directa del cielo de esta guerra para extirpar el paganismo de México, que hoy se ensalza como si fuera una cosa positiva, como si la España católica vino aquí a destruir una cultura extraordinaria, cuando el paganismo pues estaba en plena decadencia, y había sacrificios humanos, había culto a los demonios, etcétera, etcétera. Entonces todas esas almas estaban en peligro, y la obra del catolicismo en México fue que todos esos indios pues se convirtieran a Dios y salvaran sus almas, lo cual es una obra excelente. Entonces los enemigos de Dios han trabajado durante siglos para hacernos creer que la obra del catolicismo en México es algo negativo, y no es así, porque México en realidad antes de la conquista no existía. El país como hoy lo conocemos no existía. En realidad eran muchos pueblos diferentes, de diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes religiones, que estaban enemistados entre ellos, y no había una unidad política, ni religiosa, ni cultural, ni de ningún sentido. Entonces la unidad del país no había, existían los aztecas, tenían su reino, pero era limitado, y no tenían ese poder que hoy se les quiere atribuir, porque en realidad no dominaban todo el país, todo lo que hoy es México, y entonces todo estaba basado en la guerra, en muchas injusticias, mucha crueldad, sacrificios humanos, y había mucha injusticia por parte de los aztecas contra los otros pueblos. Fue así que los tlaxcaltecas apoyaron mucho a los españoles, porque en realidad estaban cansados de esa tiranía pagana, que exigía todos los años prisioneros para sacrificarlos a los falsos dioses. Entonces España, pues más bien el cristianismo que llegó a México, pues acabó con todos esos abusos
y en México se civilizó, porque no digo que no hubiera ciertos valores en la antigüedad en México, sí los había, cómo no, pero eran limitados, y en realidad todavía no existía ni siquiera, no conocían la rueda, vivían en la edad de piedra, no era ni siquiera la edad de los metales. Así que no sé, esos que exaltan demasiado ese aspecto precristiano, no quieren tomar en cuenta esas realidades. Entonces el cristianismo vino a traer en primer lugar la salvación de las almas, que es lo que más cuenta, y después también una civilización cristiana que es más humana, aunque no todo siempre fue perfecto, pero donde quiera que haya hombres hay problemas, hay dificultades, pero eso no es culpa de la Iglesia, no es culpa del catolicismo, es culpa de la naturaleza humana, ese orden cristiano que se edificó en México pues nos trajo muchos bienes, respecto al pasado pues no hay comparación. Y entonces ese combate cristiano que se vio en esos momentos aquí en México, en realidad es algo que sucede todo el tiempo, desde que nuestro Señor vino a la tierra. Siempre ha habido una pugna entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre el reino de Dios y el reino del demonio, y las personas que quieren obedecer a Dios, que quieren seguir a Dios, con aquellas personas que no quieren obedecer a Dios y que quieren seguir su pendiente natural, egoísta o maliciosa. Y es natural que a alguien que sirve a Dios pues termine en pugna con aquel que sirve al demonio. Y eso es la historia de la vida cristiana, que incluso sucede también dentro de nuestras propias personas, porque en nosotros mismos está la huella del pecado original, y que es una tendencia que va contra nuestro bien, que va contra la ley de Dios. Esa tendencia al mal que nosotros tenemos, que puede ser la malicia, puede ser nuestros defectos, puede ser nuestras malas tendencias, y así que todos los días ya dentro de nosotros hay una lucha constante, porque tenemos que despertarnos de nuestro egoísmo, de nuestras malas inclinaciones, tenemos que reaccionar, tenemos que luchar con nuestra pereza, con nuestros defectos. Eso sucede ya a un nivel puramente personal. Es la lucha entre Dios, el reino de Dios y el reino del mal. Nosotros en parte estamos divididos, pero lo que cuenta ante todo es que nuestra voluntad, nuestra inteligencia estén bien aferrados a Dios, y que tengamos esa convicción y ese deseo de servir a Dios, y a pesar de nuestras fragilidades, nuestros defectos, pues sigamos luchando todos los días por ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, lo cual no es fácil. Una vida de fidelidad cristiana pues es una hazaña. Una persona que desde su infancia hasta su edad adulta o hasta su muerte permanece fiel a Dios, pues tiene mucho valor delante de Dios esta tenacidad, esta perseverancia, y no todos son capaces de eso. Hay muchas personas que nacen en buenas familias y que terminan muy mal ya cuando se hacen adultos, porque el mundo los atrae, porque el mundo los corrompe. Y entonces si no tienen ese espíritu de lucha, de combate, se van a dejar sorprender de una manera u otra, y no van a ser capaces de decir no, o de luchar francamente contra algo que no está bien. Entonces este espíritu de lucha, de combate, se ha perdido mucho en nuestra época, y es por eso que la sociedad ha decaído tanto, porque ya los católicos son muy débiles, son muy blandos, y no quieren
aceptar lo que significa la palabra sacrificio, esfuerzo, abnegación, incluso martirio, ¿verdad? Martirio quiere decir dar su vida hasta la última gota, con su sangre hasta la última gota, al servicio de Dios. Y esas almas son las que son más útiles a sí mismas y a los demás. La experiencia lo demuestra, históricamente es así. Aquellas personas generosas, sacrificadas, han hecho mucho bien a nuestra patria, en todos los lugares donde hay cristianismo, siempre ha sido así, y todo es en imitación de Jesucristo, porque Jesucristo es el primero que hizo eso, es el primero que nos dio el ejemplo y el primero que sufrió las consecuencias de su fidelidad a la verdad. Por eso fue crucificado, por eso fue perseguido, por eso fue insultado, por eso fue despreciado, y por eso también en razón de su pasión Él resucitó glorioso y conquistó el universo que le había sido arrebatado por el demonio. Desde el pecado original, el demonio se había como posesionado de este mundo, y nuestro Señor vino para sacar al demonio de la tierra, de los corazones, de las familias, de los países, y ese realmente es un combate que nuestro Señor hizo por su reino. Entonces debemos tratar de tener esa conciencia de que hay una lucha, y querámoslo o no, cuando alguien no lucha, pues entonces es víctima de todos modos. Podemos ser víctimas del mal porque somos arrastrados al mal, al pecado, al desorden, y somos víctimas de todos modos. Pero más vale entonces hacer frente, y aunque haya que de todos modos que sufrir o incluso ser víctima, pero será de otra manera que es meritoria, que es en realidad una victoria, porque la Iglesia siempre ha hablado de la victoria de los mártires. Y cómo se puede hablar el mundo no entiende ese lenguaje, porque si uno les dice un mártir es victorioso porque murió mártir, le dicen no, pues en realidad fue derrotado, lo mataron, lo torturaron, le hicieron esto. Pero no, es que el valor del martirio es una fuente de gracias, es una semilla de cristianos. Y así donde hay mártires, también hay cristianos. Y así ha sido en la historia, donde ha habido martirio de cristianos, ha habido un florecimiento del cristianismo. Y bueno, hay varios tipos de martirio. Hay el martirio en el cual las personas sufren físicamente la muerte o la tortura por los malos, pero también hay el martirio cotidiano de aquellas personas que sufren todos los días por hacer la voluntad de Dios, por servir a Dios rectamente e íntegramente. La integridad la entereza de nuestra alma en la adhesión a la verdad, y la entereza de nuestra alma a la adhesión a nuestro deber, al bien, eso es lo que da más valor a nuestro martirio, porque hay personas que no quieren asumir su vida cristiana enteramente, la quieren asumir a medias. Entonces tal vez, yo no digo que no tengan méritos en su vida, que no hagan algunas cosas que están bien, que tengan una recompensa de Dios, pero no hay tanto valor en un alma que se da enteramente como en un alma que se da mediocremente. Esa entereza es una fuente, de un valor particular, de un valor muy singular. Por eso un alma mártir que a veces dio su vida en unos instantes, pero el acto del martirio es de una intensidad tal que tiene mucho mérito delante de Dios. Y hay personas que toda su vida han sido buenos cristianos, pero no tienen el mérito de un mártir. ¿Por qué? Porque el martirio es un acto heroico. Tiene un valor
es de una entereza tal que implica la vida, entonces tiene mucho valor delante de Dios. Por eso hay que tender siempre a tener entereza en nuestra vida, entereza en nuestras convicciones, entereza en nuestros actos, entereza en el don de todas nuestras acciones. Y eso no es fácil, es lo que hace falta en este mundo de mediocridad, de apatía, de gente que no quiere dar todo a Dios. Y no hay que malentender eso de dar todo a Dios, porque hay personas que creen que hay que estar rezando todo el tiempo, que no hay que hacer otra cosa. Hay gente, es absurdo. La entereza consiste en someter toda nuestra vida a Dios, en el sentido de someterlo a su ley, a su voluntad, y que sea todo realmente, que todo nuestro ser, nuestros actos estén alineados sobre los mandamientos, la ley de Dios y el amor de Dios. Pero eso implica también el rechazo de muchas cosas falsas, de muchas doctrinas falsas que hoy circulan en el mundo, el espíritu liberal, esa mentalidad hedonista de nuestra época. Y hay que ser radicales, decir, bueno, yo no quiero eso ni poco ni mucho, no lo quiero absolutamente. Yo no quiero hacer pecados mortales, claro está, pero tampoco quiero hacer pecados veniales. Y es lo que a muchos les cuesta comprender, ¿verdad? Esa entereza de decir, yo también absolutamente rechazo los pecados veniales. Muchos no lo conciben, no creen que eso sea posible, pero sí es posible. Entonces, la entereza habitual de nuestra vida hace que nuestros actos se multiplique su valor. Una cosa que en sí puede tener un valor, pero si uno la hace con cierta fe, con cierto amor a Dios, se multiplica el valor de esa acción muchísimo más. Más nuestra actitud interior es buena, perfecta, recta, auténtica, más nuestros actos tienen valor. Y es lo que Dios aprecia, ¿verdad? Nosotros mismos nos damos cuenta cuando alguien nos hace un regalo y nos los hace con qué intención. Si vemos que esta persona lo hace de una manera interesada o con un cierto dolo, con una cierta actitud hipócrita, no estimamos mucho ese regalo, ese presente. Pero si vemos que la actitud de esta persona, cuando nos hace un regalo o algo, o nos hace algún gesto positivo, le estimamos más. ¿Por qué? Por la actitud que él tiene interior, la intención con la cual nos dice tal cosa, o nos hace tal cosa, o nos regala tal cosa. Y eso pues también Dios lo considera así respecto a nuestros actos cotidianos. ¿Con qué intención los hacemos? ¿Los hacemos para satisfacer nuestro egoísmo o para hacer la voluntad de Dios? ¿Lo hacemos solo por un temor servil o lo hacemos por amor a Dios, un amor desinteresado? Entonces Dios estima más nuestros actos, así que cuenta mucho no solo el hecho de hacer las cosas, sino cómo las hacemos, con qué intención, con qué actitud, pero siempre inspiradas en una fe recta, una fe cristiana. No es porque yo quiero pensar así, porque yo quiero en cierta manera que Dios acepte lo que yo pienso, lo que a mí me gusta. Eso no está bien. Eso hace que nuestras acciones pierdan mérito, valor delante de Dios. No seamos demasiado personales. Dios no suprime nuestra personalidad, pero le pide sumisión absoluta a su ley. Y Dios, que hizo todo, que ve todo, Él verá muy bien para que seamos felices aún así, y que no nos sentamos de una cierta manera eclipsados por la voluntad de Dios, y que Dios nos quiere hacer felices. Dios no nos quiere negar nuestra personalidad, nuestro ser,
pero quiere negar lo que hay en nosotros que está mal y que nosotros no percibimos. Muchas veces no percibimos el mal que hay en nosotros, y es por eso que mucha gente se confiesa hoy y no sabe qué decir. Dice: Padre, yo no tengo qué decir, yo no he hecho nada malo. ¿Por qué dicen eso? Porque tienen una conciencia mal formada, porque no conocen su catecismo, porque no han leído libros de espiritualidad cristiana, y a veces tienen muchos defectos pero no los ven, no los sienten. Los santos, había santos que se confesaban todos los días y tenían algo que decir porque se confesaban. Entonces, y hay personas que casi no van nunca van a misa, o que casi no se confiesan, que pasan, y cuando se confiesan dicen: Padre, no tengo nada que decir, no sé, yo no hago mal a nadie. Les cuesta. Eso es indica una mala formación de la conciencia, porque no es posible. Todos somos pecadores y hay muchas cosas que hacemos que son pecados. No es forzosamente hacer esos pecados deliberados, de cosas graves, pero hay pecados que hacemos constantemente. Tal vez somos lentos en hacer la voluntad de Dios, la hacemos mal, no la hacemos como debe ser, tenemos algunos defectos de intención en nuestros actos, egoísmo, vanidad, etcétera. Todos esos detalles que a veces son un poco imperceptibles, pero que están ahí y son pecado. Entonces, ya en un mundo en que se considera que el hombre es bueno por naturaleza, consideran que el hombre de sí mismo puede ser bueno, y no es verdad. Nosotros somos buenos si nos sometemos a Dios, a su ley, a su voluntad. Entonces somos buenos porque Dios es el bueno, y toda bondad que hay en la tierra depende de la voluntad de Dios, de la bondad de Dios. ¿Y qué es lo que es malo? Aquello que se está contra Dios, que está en contraste contra Dios, que se separa de Dios, eso se vuelve malo. Y al final del mundo, como aquí nos habla de que un día todo será juzgado, entonces veremos claramente por qué todas estas cosas son verdad, pero lo comprenderemos con una claridad meridiana, porque lo veremos a la luz de Dios, y Dios juzgará a toda la humanidad, y entonces nos hará ver por qué esto era bueno y por qué esto era malo, y lo veremos tan claramente que no nos quedará sombra de duda. Pero hoy tenemos que someternos al juicio de la Iglesia, que nos enseña tales cosas, y que pues solo nos queda la luz de la fe para saberlo, aunque no lo comprendamos, aunque no veamos todo, pero debemos someter nuestra inteligencia a la enseñanza de la Iglesia, que es la enviada de nuestro Señor para orientarnos y hacernos conocer la verdad y el error, el bien y el mal, lo justo y lo injusto. Así que tratemos de vivir estas verdades. Y hoy también tenemos en la misa, en esta Santa Misa, tenemos la comunión de nuestro pequeño Remy, que va a comenzar a recibir el cuerpo de nuestro Señor. Es la primera vez que lo recibe, y vamos a pedirle que nosotros a Dios, que en su alma Dios cree todas esas disposiciones necesarias. No basta de recibir a nuestro Señor, hay que recibirlo bien, hay que amarlo, hay que creer en Él, hay que amarlo, y hay que excluir de nuestra vida todo aquello que le molesta a nuestro Señor, ¿verdad? A veces hay personas que dicen: bueno, yo creo en Dios, yo amo a Dios, pero tienen costumbres, detalles en sus actos, en sus acciones, que en cierta manera molestan a Dios. Dios no le gustan, Dios no las quiere, Dios. Entonces esa actitud que no corresponde enteramente a lo que pensamos, a lo que amamos, limita la acción de Dios en nuestra vida, limita la acción de Dios en nuestra alma. Entonces esperamos que Remy corresponda a la gracia, no solo en la misa, no solo cuando recibe los sacramentos, sino que en su vida sea un buen niño, para que Jesús entre en su casa, en su corazón,
y encuentre que su casa está limpia, que su casa es agradable a él, y que Dios se encuentra ahí a gusto, que Dios porque se encuentra a gusto le va a hacer regalos de dones interiores, de gracias interiores, para que él se santifique. Entonces vamos también a pedirle especialmente a Nuestra Señora, que es la patrona de todo combate cristiano, para que nos dé la fortaleza, nos dé la entereza de tener una vida cristiana bien íntegra. Y vamos a pedirle también a San Casiano, a los santos mártires de hoy, que nos den Hipólito y Casiano, que protejan el cristianismo en nuestro país, en nuestra ciudad, y que nos protejan de tantos males que hoy amenazan de nuevo el orden cristiano que está siendo extirpado de unos países de tantos países que han sido por siglos católicos, cristianos. Está desapareciendo el cristianismo, y hay que hacer algo, y hay que encomendarse a esos santos que nos dieron la victoria en un momento dado. Tal vez nos pueden dar de nuevo la victoria y la derrota de nuestros enemigos. A Nuestra Señora también, aquí en México, que es un país mariano por excelencia, que la Virgen nos proteja, nos libere del yugo de esta modernidad que quiere ignorar a Dios, que vive sin Dios y que vive solo para el egoísmo humano, y nos libere de ese yugo, y que nos lleve al yugo de Jesucristo, que es suave y que es un yugo que libera del pecado, del mal, y nos hace reyes en el cielo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.